Hola, soy el Dr. Russell Barclay. Soy profesor clínico de psiquiatría en la Universidad de Medicina de Carolina del Sur. Bienvenidos a este curso por Internet sobre el TDAH y los adultos. Este curso está dividido en 3 partes. Esta es la tercera, y trata de las pautas para evaluar el TDAH en los adultos, además de estrategias para tratar este trastorno en su fase adulta. La primera parte de este curso está dedicada al diagnóstico del TDAH y su naturaleza subyacente. La segunda parte trata de las disfunciones habitualmente relacionadas con este trastorno. Y como ya he comentado, esta parte está dedicada a la evaluación y tratamiento del TDAH en adultos. Antes de empezar, quiero compartir con ustedes mis fuentes de ingresos durante el año pasado, por si consideran que pueda existir algún conflicto de intereses en los contenidos de esta presentación. Estoy jubilado del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts y recibo una pensión de jubilado, pero como pueden comprobar, sigo en activo como médico clínico. Durante el año pasado, he trabajado como conferenciante remunerado en numerosos hospitales, asociaciones profesionales y organizaciones sanitarias. En esta diapositiva pueden ver un listado de estos centros. Tengo varios productos relacionados con el TDAH en el mercado, como libros, vídeos, boletines y cursos por Internet como este, que me aportan derechos de autor. También he asesorado y he trabajado como conferenciante en representación de varias de las principales empresas farmacéuticas que actualmente venden productos para el tratamiento del TDAH, por lo que he sido remunerado. Y colaboré el año pasado como testigo experto en representación de la empresa farmacéutica Eli Lilly dentro de varias disputas legales sobre patentes. Este curso trata del TDAH en adultos, y esta tercera parte se dedica especialmente a la evaluación y tratamiento de este trastorno durante la edad adulta. Para más información sobre estos temas, pueden consultar las fuentes abajo citadas. Les animo además a apuntarse a la primera y segunda parte de este curso sobre el TDAH en los adultos antes de continuar con esta tercera parte. Existen numerosas pautas para llevar a cabo la evaluación de un adulto con TDAH. A continuación, expondré algunas que me parecen imprescindibles. Para empezar, la evaluación depende de los autoinformes del individuo en relación con sus síntomas de TDAH. Pero como comenté en mi curso sobre el diagnóstico y clasificación en subtipos en esta página web, a la hora de evaluar a un adulto con TDAH es necesario modificar los criterios del DSM en relación con los síntomas actuales de la persona. Los criterios del DSM-4, por ejemplo, se desarrollaron para el TDAH infantil y se escribieron pensando en esa población. Tampoco fueron testados en los adultos, y por tanto, no estaba claro si los umbrales para el diagnóstico incluidos en los criterios del DSM-4, como los 6 síntomas en cualquiera de los listados de síntomas, fueron apropiados para la detección del TDAH en los adultos. Como he explicado antes en la primera parte de este curso sobre el TDAH en los adultos, sería más útil emplear un umbral de 4 síntomas en vez de 6 para detectar el trastorno en su etapa adulta. Así que en la evaluación de un adulto con TDAH se debería buscar por lo menos 4 síntomas de inatención que ocurren a menudo o con mayor frecuencia, o por lo menos 4 síntomas de impulsividad y posiblemente hiperactividad que a su vez ocurren con mayor frecuencia. Este umbral representa aproximadamente el percentil del 93 al 95 para la población adulta, tal como se ha determinado en varios estudios de síntomas de TDAH en muestras de la población general. Por esto se recomienda emplear un umbral de 4 síntomas en vez de 6 a la hora de valorar si los síntomas actuales del paciente cumplen con los criterios diagnósticos para este trastorno. También recomendamos repasar con el adulto los síntomas del DSM-4 una segunda vez, en relación con lo que recuerdan de sus síntomas durante la infancia. Para este caso, los estudios indican que el umbral de 6 síntomas en cualquiera de los 2 listados es el apropiado en relación con el recuerdo retrospectivo del funcionamiento durante la infancia. Y repito entonces que, en cambio, cuando consideren los síntomas actuales, deberían utilizar un umbral de 4 de los 9 síntomas en cualquiera de los 2 listados. Además de buscar estos síntomas a través de una entrevista estructurada, recomiendo encarecidamente que entrevisten a otra persona que conozca bien al paciente. Como he indicado en otros cursos que ofrezco en esta página web, los adultos con TDAH tienen una tendencia a infravalorar sus síntomas, especialmente sus disfunciones, en los autoinformes hasta que tienen unos 27 o 30 años. A partir de esta edad, sus autoinformes se aproximan más a los informes de otras personas que les conocen bien.
Se han encontrado correlaciones con un promedio de 0,74 entre los autoinformes sobre los síntomas del TDAH e informes de otras personas cuando el paciente tiene por lo menos 30 años. Antes de cumplir los 30 años, las correlaciones son aproximadamente con un promedio de 0,4 o incluso más bajas. Por este motivo, es muy recomendable entrevistar a una persona allegada, un amigo, padre o madre, pareja u otra persona que conozca bien al paciente sobre sus síntomas y disfunciones. Además de estas entrevistas, recomiendo especialmente que obtengan los historiales y archivos sobre el funcionamiento del individuo en el entorno escolar y, si es necesario, el expediente del carnet de conducir y el expediente penal. Estos documentos pueden servir como validación externa de las disfunciones en estas áreas de las principales actividades de la vida diaria para corroborar los autoinformes sobre dicha disfunción. Recomiendo también que fijen el criterio de la edad de inicio entre los 13 a 16 años y no en los 7 años, tal como recomienda el DSM. A la hora de evaluar al paciente, deberían asegurarse que los síntomas son crónicos y que no hayan tenido periodos de remisión. El TDAH es un trastorno relativamente crónico a lo largo del tiempo. Aunque los síntomas de hiperactividad disminuyan con la madurez, las dificultades debidas a la inatención, la facilidad para distraerse, los problemas con la persistencia, la memoria de trabajo, el déficit de autorregulación y de las funciones ejecutivas y otros trastornos tienden a ser, por naturaleza, crónicos. Las disfunciones causadas por estos síntomas pueden experimentar algún periodo de remisión de vez en cuando, según los ajustes que se hacen en los diversos entornos en los que funciona el paciente. Por tanto, aunque las disfunciones no sean necesariamente crónicas, los síntomas deberían seguir un curso crónico. Es importante también establecer que la disfunción esté presente en por lo menos una de las actividades principales de la vida diaria. Como comenté en la primera parte de este curso, el término disfunción se refiere a deficiencias considerables en relación con una persona normal de la población y no en relación con el coeficiente intelectual del individuo, especialmente si es alto. Y desde luego, no en relación con un grupo de iguales muy especializados del que la persona en cuestión forma parte en esos momentos. Por ejemplo, en relación con otros estudiantes posgraduados, estudiantes de medicina o personas que trabajan en profesiones que requieren un alto grado de formación como la abogacía o la medicina. Es decir, queremos determinar que esta persona tiene disfunciones en relación con el promedio de la población. Si la disfunción se ha desarrollado mucho más tarde que el inicio de los síntomas, el médico clínico debería explorar los posibles motivos de esta situación. Las personas con TDAH y un coeficiente intelectual relativamente alto posiblemente hayan desarrollado síntomas a una edad temprana, sin que le afectaran en el entorno escolar hasta finales de la educación primaria o entrada la educación secundaria. De esta manera, se ha demostrado que el coeficiente intelectual puede retrasar el inicio de la disfunción en el entorno académico, pero no en otros entornos, como el funcionamiento en la familia, las relaciones sociales, la conducción, la gestión del dinero, etc. Por tanto, aunque pueda haber un retraso en el inicio de la disfunción en un área específica, es probable que los médicos clínicos observen disfunciones en otras áreas que no están relacionadas necesariamente con el nivel de inteligencia del individuo. Es una manera de explicar en el informe sobre el paciente el retraso de la disfunción en un área en concreto. Les animo encarecidamente a utilizar las escalas de valoración de los síntomas del TDAH que están bien adaptadas para su uso con adultos y así poder establecer el grado de desviación de la conducta apropiada para la etapa de desarrollo que representan estos síntomas. La presentación de síntomas no apropiados para la etapa evolutiva es un requisito de los criterios del DSM para el diagnóstico de TDAH. Tal como indicado anteriormente, un umbral de 4 síntomas es el índice más apropiado para un adulto que se sitúa en 1,5 desviaciones tipo del promedio de la población, aproximadamente en el percentil 93 a 95. Recomiendo que utilicen las escalas de valoración para medir el nivel de desviación de la conducta apropiada para la etapa evolutiva en el adulto. Existen varias escalas de valoración en el mercado. Una de ellas es la que he desarrollado, la escala de valoración de TDAH en adultos, con baremos basados en una muestra representativa de la población estadounidense. Está también la escala de valoración Connors para TDAH en adultos. Y por supuesto está la de la Organización Mundial de la Salud, aparentemente disponible en Internet. Y por último, Tom Brown ha desarrollado las escalas Brown de TDA que también podrían resultar útiles.
Una de las ventajas de mi escala de valoración es que es la única que incluye síntomas de otro trastorno de atención, conocido como tempo cognitivo lento, descrito en la primera parte de este curso de 3 partes sobre el TDAH en los adultos. Mi escala de valoración podría resultarles útil para la detección de este tipo de trastorno de atención a diferencia del TDAH. Otro objetivo de la evaluación es descartar otros trastornos que podrían explicar la inatención o las disfunciones del individuo. Recuerden que la inatención es una característica de numerosos trastornos psiquiátricos y de aprendizaje, y no solamente del TDAH. Se sabe que los ataques de pánico, trastornos de ansiedad, depresión grave, trastorno bipolar y otros trastornos interfieren a veces con la atención y, por tanto, la inatención es un síntoma no específico de la psicopatología y no necesariamente un índice particular del TDAH en adultos. Entonces es necesario determinar que la inatención del paciente no se debe a otro trastorno psiquiátrico o médico, como por ejemplo trastornos de sueño, infecciones de oído medio, etc. También es necesario determinar si las quejas de disfunción en áreas específicas podrían explicarse mejor por la presencia de otros trastornos cognitivos, de aprendizaje o psiquiátricos. Es posible, por ejemplo, que una persona pueda tener un pobre rendimiento académico en la universidad a causa de un bajo coeficiente intelectual o un trastorno específico de aprendizaje. Por estos motivos, es necesario aplicarle un breve cuestionario, como el test de inteligencia Wechsler o el test de Kaufman, para comprobar su nivel de inteligencia. Es necesario también hacerles una batería de test de lectura, matemáticas y ortografía para determinar si la causa de las dificultades en el entorno escolar es más bien un trastorno de aprendizaje. En este caso, se podría utilizar el test de Wechsler de rendimiento individual, el Peabody individual o los subtests Woodcock-Johnson para hacer una revisión breve y descartar problemas de aprendizaje. Si el paciente recibe una puntuación baja en el test breve de coeficiente intelectual o de aprendizaje, se le podría citar de nuevo para una revisión neuropsicológica más completa, para evaluar estos problemas más profundamente. Tengan en cuenta que la ansiedad, la depresión y otros trastornos están relacionados con la inatención y también puede producir disfunciones en el entorno académico y laboral. Por eso recomiendo que descarten estos trastornos comórbidos a través de las escalas de valoración, como el Symptom Checklist 90 revisado o el MMPI-2 utilizado en Estados Unidos. Se sabe que como mínimo entre un 25 y un 35% de los adultos con TDAH sufren trastornos de ansiedad. La depresión también afecta a por lo menos de un 20 a un 30% de los adultos con TDAH. Por lo tanto, no siempre se trata de descartar estos trastornos como factores motivantes o alternativos al TDAH, sino también comprobar si se trata de un segundo trastorno comórbido. Es necesario también evaluar la posibilidad de que el paciente esté fingiendo. En un instante hablaré sobre la manera de evaluar esto, pero no está de más tener en cuenta que si existe un beneficio positivo inmediato del diagnóstico de TDAH, se eleva el riesgo de que el paciente pueda estar fingiendo. Los médicos clínicos necesitan actuar para confirmar o descartar esta posibilidad cuando un adulto acude a la clínica para un diagnóstico de TDAH. Una pregunta que surge a menudo a la hora de evaluar en los adultos con TDAH es la posible utilidad o validez de realizar test neuropsicológicos para detectar el trastorno. La respuesta es desgraciadamente negativa. No existen pruebas neuropsicológicas que detecten el TDAH en adultos con suficiente precisión como para recomendar su uso en la práctica clínica. Los estudios han demostrado que diversos test, como los test de rendimiento continuo, los de las funciones ejecutivas, los de la memoria de trabajo, etc., no tienen capacidad de pronóstico negativo o positivo suficiente para detectar este trastorno y servir como una herramienta recomendable en la práctica clínica. La capacidad de pronóstico positivo se refiere a la probabilidad de que el individuo tenga TDAH si obtiene una puntuación anormal en uno de estos test. A su vez, la capacidad de pronóstico negativo se refiere a la probabilidad de que una puntuación normal sea el índice que indica un funcionamiento normal y, por tanto, descarta la presencia del trastorno. Frecuentemente, las editoriales que publican los test o las personas que abogan por el uso de los test neuropsicológicos para evaluar el TDAH presentan evidencias de la sensibilidad y la especificidad, pero no son las estadísticas que nos interesan en este caso. La sensibilidad y la especificidad indican si un individuo que tiene o no TDAH tiene una puntuación alta o baja en estos test.
Sin embargo, en la práctica clínica, la aplicación de la puntuación de estos test sigue otro orden. En la práctica clínica, uno ya tiene la puntuación del test y quiere saber si indica o no la presencia o ausencia del trastorno. Las estadísticas de capacidad de pronóstico positivo o negativo son más apropiadas para determinar esta cuestión que los de la sensibilidad y la especificidad. Tengan en cuenta esto, por favor, a la hora de hacer caso de afirmaciones que indican que un test en particular puede resultar útil para diagnosticar el TDAH en adultos. Lo que encontramos habitualmente en los estudios sobre los test neuropsicológicos es que una puntuación anormal bien puede indicar la presencia de algún trastorno, incluso con una capacidad de pronóstico de un 80 a un 90%. Podría parecerles impresionante, pero a mí no tanto, porque, por lo general, la capacidad de pronóstico de estos test para detectar el TDAH en adultos es solo de un 60 a un 70%. Los datos demuestran que un rendimiento pobre en estos test indica la posibilidad de presencia de algún trastorno, pero el test no es capaz de distinguir el trastorno que provoca la baja puntuación. Existen varios trastornos que interfieren con el rendimiento en estos test. Pero más importante aún es el problema que existe con la capacidad de pronóstico negativo. Tal como ya he comentado anteriormente, la capacidad de pronóstico negativo se refiere a la probabilidad de que el individuo no tenga el trastorno porque haya obtenido una puntuación normal en estos test. En este caso, hemos visto que estos test dan un alto porcentaje de pronóstico negativo falso. Muchos adultos con TDAH pueden obtener puntuaciones normales. De hecho, entre un 35% y un 65% de los adultos con TDAH las han obtenido. Por tanto, una puntuación normal no sirve para descartar que el paciente tenga TDAH. Entonces, aunque una puntuación anormal significa la presencia de algún trastorno, no se trata necesariamente del TDAH. Habría que realizar una entrevista estructurada de trastornos psiquiátricos para determinar el que tiene el paciente. Asimismo, una puntuación normal no se puede utilizar para descartar la presencia del TDAH, porque muchas personas con este trastorno la obtienen. Por estos motivos, otras personas y yo que hemos estudiado este tema no recomendamos el uso de test neuropsicológicos para el diagnóstico del TDAH, aunque estas pruebas puedan tener su valor en otros contextos. Si se administran baterías de test, los estudios disponibles sugieren que los test de rendimiento continuo son los que suelen detectar los déficits más comunes. Los siguientes problemas de rendimiento más comunes probablemente estén relacionados con la memoria de trabajo, especialmente la memoria de trabajo no verbal, que se sabe que está más afectada por el TDAH que la memoria de trabajo verbal. Los déficits que se detectan en estos test estarían acordes con el diagnóstico del TDAH, pero por la pobre capacidad de pronóstico positivo y negativo no sirven para comprobar definitivamente la presencia del TDAH. Si quieren realizar los test y encuentran unas puntuaciones que indican disfunciones, podrían apoyar el diagnóstico de TDAH, pero no indican por sí solos su presencia. Para su información, los resultados más frecuentes para los adultos con TDAH en los test de rendimiento continuo indican una variabilidad de tiempo de reacción mucho mayor, lo cual quiere decir que las puntuaciones de desviación típica del tiempo de reacción sirven como un índice más fiable de la presencia del TDAH en adulto que otros parámetros. En los test de rendimiento continuo, lo más probable es que los adultos con TDAH tengan mayores dificultades con los errores de comisión. Tal como he comentado anteriormente, las dificultades con la realización de los test de memoria de trabajo no verbal pueden servir para indicar la presencia del TDAH en adultos, aunque en estos casos, de nuevo, estas puntuaciones no sirven como pruebas de la existencia del trastorno. Y lo que es más importante, una puntuación normal no descarta la posibilidad de que el paciente tenga TDAH. Para su información, los estudios también han demostrado que los test que evalúan las funciones ejecutivas necesarias para la modificación de conjuntos, por ejemplo, el test de clasificación de cartas de Wisconsin, funcionan increíblemente mal a la hora de detectar el TDAH en adulto. Asimismo, los test de planificación y resolución de problemas, como la Torre de Hanoi o la Torre de Londres, también son indicadores muy pobres de la presencia del TDAH en adultos. Son los que demuestran el nivel menor de disfunción en los estudios sobre este tema. Tengan en cuenta que por lo menos la mitad o más de los adultos con TDAH probablemente tengan puntuaciones normales en los diversos test de las funciones ejecutivas que frecuentemente se utilizan para las evaluaciones neuropsicológicas.
Para obtener más información sobre esta cuestión, les dirijo a la primera parte de este curso sobre la naturaleza del TDAH en adultos, en la que hago un repaso de varios estudios que compararon el rendimiento en los test de las funciones ejecutivas con las escalas de valoración de las mismas y que demuestran unas divergencias considerables entre los resultados de estos estudios según el método de evaluación empleado. Aquellos estudios indican que las escalas de valoración de las funciones ejecutivas tienen mayores posibilidades que los test de detectar los déficits en las actividades de la vida diaria. Si ya se apuntaron a la primera parte de este curso, recordarán que encontramos que entre un 90 y un 98% de los adultos con TDAH se encontraban dentro de los parámetros de disfunción en las escalas de valoración de los déficits de funciones ejecutivas. En cambio, menos de un 25% de estos mismos adultos se encontraban dentro de los parámetros de disfunción en las baterías de test de las funciones ejecutivas. Estos estudios indicaron también que las escalas de valoración de las funciones ejecutivas tenían una capacidad muy superior al de los test de pronosticar disfunciones en las principales actividades de la vida diaria, como el funcionamiento laboral y el historial académico. Por tanto, les sugiero que utilicen las escalas de valoración en vez de los test, o por lo menos que las utilicen como complemento a las baterías de test para hallar un índice más amplio de la existencia de déficit de las funciones ejecutivas en el paciente. Y tal como he indicado anteriormente, los test neuropsicológicos pueden ser necesarios para descartar retrasos cognitivos, como un bajo coeficiente intelectual, o para confirmar o descartar la presencia de trastornos de aprendizaje específicos. En estos casos, unos test de exploración previa, como los test breves de coeficiente intelectual o los test breves de rendimiento académico, constituyen el tipo de test neuropsicológicos a los que me refiero. Uno quiere determinar si estos factores contribuyen o no al pobre rendimiento laboral o académico, en vez de o incluso en adición a la posibilidad de que el paciente tenga TDAH de adulto. Puede ser necesario realizar otros test para descartar la posibilidad de que estos resultados o los autoinformes recogidos en la entrevista se deban a intentos por parte del paciente de fingir un TDAH de adulto. Están disponibles varios test de validación de síntomas y, según los estudios, pueden resultar útiles para detectar casos de pacientes que están fingiendo durante las evaluaciones neuropsicológicas. La mayoría de los test de validación de síntomas miden la memoria o la lectura. Como consecuencia, puede ser que no resulten especialmente útiles para determinar casos fingidos de TDAH en adultos, aunque lo sean para determinar casos fingidos en las evaluaciones de la memoria o del rendimiento académico en relación con trastornos de la memoria o trastornos de aprendizaje específicos. Así que deberían tener presente que no existe ninguna medida objetiva infalible para determinar si un adulto está fingiendo tener TDAH. Aunque algunos investigadores han encontrado que cuando estas personas intentan fingir durante la evaluación para el trastorno, aparentemente obtienen bajas puntuaciones en las medidas de validación de síntomas. Esto no quiere decir necesariamente que las personas que tardan a la hora de realizar estos tests no estén fingiendo. Hablaré más sobre este tema en breve. En los casos en los que el historial indica que el individuo pueda tener posibles o probables déficits en otras áreas de desarrollo, por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje, la coordinación y el rendimiento motor, problemas de memoria o en la capacidad de razonamiento espacial mecánico, podría ser interesante recomendar unos test neuropsicológicos para confirmar o descartar posibles déficits en estas áreas y determinar si podrían ser disfunciones cognitivas comórbidas con el TDAH. En estos casos, los test neuropsicológicos pueden resultarles útiles, pero aquí de nuevo no se están utilizando para diagnosticar el TDAH, sino para determinar la presencia o no de otra disfunción cognitiva. Los individuos con lesiones cerebrales por trauma o heridas penetrantes de la cabeza o casos de enfermedades infecciosas que pueden afectar al funcionamiento del sistema nervioso central podrían ser casos en los que está indicada la realización de test neuropsicológicos de diversas áreas cognitivas para determinar si existen disfunciones como consecuencia de estas etiologías independientemente de la presencia o no del TDAH. En estos casos tampoco se utilizan estos test para diagnosticar el TDAH. No estoy afirmando que los test neuropsicológicos no sean útiles, simplemente que no resultan útiles para diagnosticar el TDAH en estos pacientes. Actualmente no existe un test capaz de diagnosticar el TDAH. La realización de test, sin embargo, pueden cumplir otros objetivos en la evaluación de los adultos.
Con estas pautas en mente, voy a repasar con ustedes los métodos que, en mi opinión, son los recomendables para evaluar a un adulto con TDAH. Para empezar, como he indicado anteriormente, es imprescindible realizar entrevistas no estructuradas con el paciente y con una persona que le conozca bien, y así determinar la dimensión de los síntomas y las disfunciones. Este paso es especialmente importante con pacientes menores de 27 a 30 años, pero lo recomiendo para cualquier adulto con TDAH que acude a la clínica. El paso siguiente sería proceder a realizar entrevistas estructuradas alrededor de los criterios del DSM para el TDAH y también para otros trastornos que posiblemente estén presentes. Entonces se utiliza una escala de valoración de banda estrecha de los síntomas del TDAH en adultos, según la información aportada por parte del paciente y de las personas que le conocen bien. Se hace una primera evaluación con estas escalas de funcionamiento actual del individuo y una segunda evaluación con las mismas escalas del funcionamiento en la infancia, según lo recuerde el individuo. Mi escala de valoración del TDAH en adultos 4, las escalas de valoración de TDAH en adultos de Conners e incluso las escalas de valoración para TDA de Brown son todas escalas de este tipo. Además de esas escalas de valoración de banda estrecha, recomiendo que se utilice una escala de valoración de psicopatología de banda ancha para detectar la posible presencia de otros trastornos como la depresión, la ansiedad, etc. En Estados Unidos hemos utilizado el Symptom Checklist 90 revisado, SCL-90-R. Es necesario, además, obtener los expedientes que apoyan la presencia de áreas de disfunción mencionadas en la entrevista estructurada que acabo de comentar. Estos expedientes incluyen historiales académicos, médicos, de conducción, penales y de la asistencia recibida por servicios de salud mental. Además de estos expedientes, se puede emplear autovaloraciones y otras de disfunción psicosocial, como la recién creada escala Barclay de disfunción funcional. Esta es la única escala de valoración que obtiene valoraciones por parte del paciente y de otras personas en relación con 15 áreas diferentes de las actividades principales de la vida diaria y que está baremada en relación con una muestra de la población estadounidense entre los 18 y los 92 años. Recomiendo que consideren tener esta escala de valoración como indicio adicional de disfunción. Además de las escalas de valoración, tal como he comentado, sería útil realizar un test muy breve de coeficiente intelectual para confirmar o descartar la posibilidad de un amplio retraso cognitivo que posiblemente contribuya a las dificultades de rendimiento del paciente en el entorno académico o laboral. Estos tests se pueden realizar en tan solo 15 o 20 minutos. Pero sugiero de nuevo que los test de coeficiente intelectual y rendimiento académico se realicen solo en los casos donde la entrevista o el historial del paciente hagan sospechar la presencia de estos problemas. Si la entrevista que acabo de comentar sugiere la posibilidad de disfunciones cognitivas en una o más áreas de desarrollo, por ejemplo, lenguaje, habilidades visuales, espaciales, memoria, rendimiento motor, etc., podría estar indicada la realización de test neuropsicológicos. Pero de nuevo, solo si dentro de la entrevista hay indicios de una presencia probable de estos déficits en el historial del paciente. De otro modo, no se deberían realizar como norma porque aumentan sin necesidad el coste de la evaluación. También recomiendo que consideren el uso de test para la validación de síntomas en los casos en los que se sospecha que el paciente esté fingiendo. Por ejemplo, si el individuo se está evaluando cara a posibles ajustes en el entorno académico o cara a una reclamación al seguro, posibles indemnizaciones o posibles sentencias penales que podrían ser modificados según los resultados de esta evaluación. No recomiendo la administración de test de validación de síntomas de forma rutinaria en la práctica clínica, por supuesto, donde es muy poco probable que el paciente esté fingiendo. Hay diversos temas que surgen a la hora de diagnosticar el TDAH en adultos, y voy a repasar algunos con ustedes. El primero es la posibilidad de que los síntomas que los pacientes comentan en sus autoinformes sean inferiores a los que tienen en realidad. Los estudios indican que esta situación surge con mayor probabilidad en los individuos que tienen entre 27 y 30 años, y que cuanto más jóvenes son, mayor suele ser la diferencia entre la percepción de sus síntomas y la realidad. Consideremos, por ejemplo, que la correlación entre lo que dice un adolescente acerca de sus síntomas de TDAH y lo que dicen sus padres es de solo 0,21. Es decir, que las dos visiones tienen muy poco que ver. Mis propios estudios indican que esta situación no mejora mucho cuando los pacientes tienen 21 años, cuando la correlación es de tan solo 0,42.
Es a partir de los 27 años cuando las correlaciones entre los autoinformes de los pacientes y los informes de personas cercanas a ellos empiezan a acercarse y la correlación es de aproximadamente 0,74. Por este motivo, puede ser habitual una estimación a la baja de los síntomas por parte de adultos relativamente jóvenes. Otro tema que surge es la pobre memoria retrospectiva en cuanto a su funcionamiento en la infancia. Este caso es más probable cuanto más elevada es la edad del paciente, especialmente si tiene más de 50 o 60 años. De todos modos, en nuestros estudios y en la baremación de mi escala de valoración de TDAH en adultos, encontramos que los informes de los pacientes sobre su funcionamiento en la infancia fueron relativamente precisos y válidos como para poder utilizarse en el diagnóstico del TDAH. Esto no descarta que ciertos individuos tengan una memoria retrospectiva pobre. Por supuesto, puede ocurrir, pero significa que es razonable entrevistar a los pacientes sobre su conducta entre los 5 y los 12 años para determinar la presencia de síntomas en la infancia. Aquí también recomiendo que entrevisten a una persona que conozca bien al paciente para corroborar su autoinforme en relación con la infancia. En este caso, se podría utilizar los informes de los padres y sus recuerdos de los síntomas de su hijo en la infancia. Aquí surge otra posibilidad, y es que los padres o las personas que conocen bien al individuo valoren los síntomas del paciente a la baja. Hemos encontrado que a veces los padres se sienten relativamente culpables por el hecho de que sus hijos adultos no funcionen bien. Por este motivo, a veces ofrecen un informe sesgado hacia una valoración positiva para intentar evitar el diagnóstico del trastorno. No ocurre frecuentemente, pero de vez en cuando hemos notado que parece que los informes de los padres infravaloran de manera flagrante los síntomas de sus hijos en comparación con los autoinformes del paciente, los informes de sus amigos, parejas e historiales académicos. Es una posibilidad que hay que tener presente a la hora de obtener los informes de los padres. Surge otra dificultad de diagnóstico cuando no hay nadie que pueda corroborar los autoinformes del paciente, tanto relativos a su funcionamiento actual como en la infancia. En estos casos, les recomiendo encarecidamente que busquen la huella de papel de la disfunción, es decir, expedientes académicos o boletines de notas de la educación secundaria o la universidad. También sería interesante conseguir el expediente del carné de conducir. Si el historial del paciente refleja conducta antisocial, también sería conveniente obtener el expediente penal. Como informé en la primera parte de este curso sobre el TDAH en adultos, estas personas tienen una alta probabilidad de conducta antisocial, arrestos y en algunos casos de encarcelamiento. Por tanto, un expediente penal puede constituir otra huella de papel de la disfunción que podría servir para apoyar la afirmación del diagnóstico del TDAH en adulto y de disfunciones en las principales actividades de la vida diaria. Otro problema que surge a la hora de diagnosticar el TDAH de adultos ocurre cuando los médicos clínicos consideran cualquier indicación de inatención como un índice de la presencia del trastorno. Como ya he indicado anteriormente, la inatención es un síntoma no específico. Está presente en prácticamente la totalidad de los trastornos psiquiátricos. Por tanto, quejas de inatención no indican automáticamente que el paciente tenga TDAH, especialmente cuando el inicio de la inatención es relativamente reciente en la edad adulta. Y como ya he comentado, los síntomas del TDAH surgen a una edad relativamente temprana, frecuentemente en la infancia, y desde luego antes de llegar al periodo entre los 12 y los 16 años. Por esta razón, los síntomas que se inician a partir de esta edad se deberían examinar con cuidado, antes de llegar a la conclusión de que son indicadores de TDAH. Es posible que sean consecuencias de otros trastornos psiquiátricos que tienen una edad de inicio más tardía, como por ejemplo trastornos de ansiedad, depresión o trastorno bipolar. Otro tema que surge en el diagnóstico en Estados Unidos es el deseo del paciente de conseguir un diagnóstico de TDAH por diversos motivos legales. En estas circunstancias, se debería evaluar a los pacientes por posibles casos de TDAH fingido. Los estudios indican que por encima del 20 al 25% de los adultos que solicitan una evaluación para beneficiarse de estas adaptaciones en la universidad están fingiendo. Por tanto, aunque la gran mayoría de los pacientes realmente tienen estos síntomas, un mínimo de 1 de cada 5 los finge. Así que tengan en cuenta que cuando hay temas legales en juego, la posibilidad de fingir el trastorno aumenta y es necesario descartarlo. ¿Cuáles son las características que diferencian el TDAH en adultos de otros trastornos que se tratan en el ambulatorio y que pueden resultar útiles a la hora de hacer un diagnóstico diferencial? Tengan en cuenta que los síntomas de TDAH son a menudo bastante severos, son crónicos y sin periodos de remisión, a diferencia de los síntomas de otros trastornos que pueden ser episódicos o periódicos.
causan disfunciones significativas, a menudo más graves o severas, especialmente en el rendimiento académico laboral, las relaciones sociales y la conducción. El TDAH produce disfunciones en un mayor número de las actividades principales de la vida diaria que otros trastornos tratados en el ambulatorio, como la ansiedad o la depresión. El TDAH tiene un efecto adverso considerablemente mayor sobre diversos resultados a largo plazo, como he comentado, que pueden servir como indicadores de la presencia del mismo. El TDAH predispone, por ejemplo, a un mayor número de lesiones por accidente, de accidentes laborales, de problemas con la conducción y también mayores problemas de drogodependencia. Puede causar mayor predisposición a ideas suicidas o intentos de suicidio. Como consecuencia, el historial del paciente con TDAH puede incluir un gran número de este tipo de consecuencias o accidentes. El TDAH surge en gran parte por factores neurológicos y genéticos. Los factores sociales tienen muy poco o nada que ver con las causas del trastorno. Pueden encontrar más información sobre las etiologías del TDAH en el curso que ofrezco en esta página web sobre este tema. Pero en relación con otros trastornos como la ansiedad o la depresión, el TDAH tiene una pauta notable de herencia familiar y, por tanto, el historial familiar de trastornos psiquiátricos puede ser muy útil a la hora de indicar la posibilidad de que el paciente lo padezca. Tengan en mente también que los adultos con TDAH responden mejor a los medicamentos diseñados para tratar el trastorno que adultos con otros trastornos que reciben tratamiento con medicación. El TDAH en adultos es un trastorno que responde muy bien al tratamiento en cuanto al grado de mejoría de los síntomas conseguidos por el medicamento específico. Entre un 70 y un 80% o más de los adultos con TDAH probablemente responderán bien a uno de los medicamentos que están en el mercado actualmente para tratar el trastorno. Supone un índice de éxito muy favorable. Encontramos también que los medicamentos para el TDAH muestran mayores probabilidades de conseguir la normalización de los síntomas en comparación con medicamentos empleados para tratar otros trastornos. Los estudios indican que el tratamiento con medicamentos consigue la normalización de los síntomas entre un 50 y un 60% de las personas con TDAH. Tengan estos datos en cuenta a la hora de evaluar de qué manera el TDAH se diferencia de otros trastornos. Pueden resultar muy útiles a la hora de realizar un diagnóstico diferencial. Otra cosa que deberían recordar es que el TDAH en adultos es un trastorno muy costoso en cuanto a bajo rendimiento o abandono escolar, problemas de conducción, laborales, etc. El TDAH en adultos es un trastorno que resulta increíblemente caro y que tiene un coste bastante alto para la sociedad. En Estados Unidos, uno de los motivos para derivar a un adulto a la clínica para una evaluación de TDAH es porque ha solicitado adaptaciones en el entorno académico o laboral a través de la Ley Estadounidense de Personas con Discapacidad, con las siglas ADA en inglés. Los organismos que realizan los test u otros organismos capacitados para conceder estas adaptaciones suelen exigir una documentación exhaustiva y específica en los casos de pacientes que afirman tener TDAH de adultos. Por tanto, los informes de la evaluación clínica deberían incluir los siguientes datos para cumplir con los requisitos de esta ley. Para empezar, asegúrense que el informe indique las credenciales del médico clínico y los motivos que fundamentan su cualificación como experto en la evaluación del TDAH. En el caso de psicólogos clínicos y psiquiatras, su preparación profesional es suficiente. Para otros profesionales, como médicos de cabecera o trabajadores sociales, puede ser necesario aportar documentación adicional al informe del paciente para apoyar su cualificación como experto en este tipo de evaluación. El médico clínico necesita hacer constatar en el informe que ha empleado los criterios formales del DSM para llegar al diagnóstico, una vez para evaluar el funcionamiento actual del paciente y una segunda vez para evaluar el recuerdo del paciente acerca de su funcionamiento durante la infancia. El informe también debe indicar de qué manera se ha intentado corroborar estos informes con otra persona que conoce bien al paciente. El informe debería indicar que la historia del inicio de los síntomas se manifestó antes de los 12 a los 16 años. Debería indicar también que los síntomas tienen un curso crónico, sin periodos de remisión, y que la disfunción en una o más de las actividades principales de la vida diaria se inició antes de los 18 años. Estos informes sobre la disfunción deberían estar corroborados a su vez por otra persona que conozca bien al paciente y estos datos se deberían indicar de forma específica en el documento.
El informe debería indicar que actualmente existe disfunción y no solamente que el paciente tiene un historial de disfunción en las actividades principales de la vida diaria. Y tal como he dicho anteriormente, este informe tiene que indicar que existe una disfunción considerable en relación con el baremo de una persona normal y no simplemente en relación con el coeficiente intelectual del paciente. El informe tiene que descartar otros trastornos y posibles explicaciones de los síntomas de los que el paciente está quejado. Si el paciente se queja, por ejemplo, de que tiene dificultades a la hora de hacer exámenes en un tiempo determinado, pero no existen otras indicaciones de disfunción en ninguna otra área de las actividades principales de la vida diaria, el médico clínico necesita indicar por qué cree que el paciente tiene TDAH y no simplemente ansiedad en relación con los exámenes. También es necesario indicar dentro de este informe los métodos que se han empleado para descartar la posibilidad de que el paciente esté fingiendo los síntomas para conseguir estas adaptaciones. Se deberían incluir tratamientos anteriores que el paciente haya recibido para el TDAH en adultos y otras adaptaciones que se hayan hecho anteriormente en distintas situaciones en el entorno académico o laboral. Si el paciente afirma que tiene TDAH, pero no ha recibido ningún tratamiento o adaptación anterior, el médico clínico tendrá que explicar cómo es que el paciente ha conseguido seguir adelante hasta ahora sin atender un trastorno relativamente grave de tratamiento ambulatorio. Tendrá que explicar por qué los tratamientos que puede estar recibiendo actualmente no son suficientes y justificar la necesidad de las adaptaciones adicionales solicitadas para su entorno. Y tendrá que explicar además por qué los tratamientos anteriores no han conseguido controlar el problema. A continuación, el médico clínico tiene que justificar la necesidad específica de las adaptaciones recomendadas para este paciente y no simplemente incluir un listado de recomendaciones en el informe. Si recomienda, por ejemplo, que al paciente se le conceda un mayor tiempo de lo normal para realizar sus exámenes sin explicar por qué le podría hacer falta, lo más probable es que la petición sea denegada. ¿Qué medios existen para detectar casos de TDAH fingido en estas circunstancias? Tengan en cuenta que esta situación es más probable cuando existen posibles beneficios inmediatos para el paciente tal como he indicado. Este es el caso especialmente de alumnos universitarios que solicitan una evaluación de TDAH para acogerse a adaptaciones en el entorno académico. Hay que comprender que no existe ninguna manera infalible de documentar que el paciente esté fingiendo, y por tanto es necesario recoger información de múltiples fuentes. Sugiero que recojan una variedad de estas fuentes de datos a través de diversos métodos y que las triangulen para realizar múltiples comparaciones triples. Es lo que llamo el enfoque GPS para detectar casos de TDAH fingido. Igual que un sistema de posicionamiento global como el GPS que uno utiliza en el coche, es necesario tener tres fuentes de información para triangular y determinar la localización de la persona en el espacio geográfico. Lo mismo ocurre a la hora de determinar la posible veracidad de los informes del paciente. Así que se puede triangular los informes del paciente sobre su funcionamiento actual y en el pasado con las escalas de valoración que ha rellenado, con la puntuación contrastada con los baremos para la población normal y las escalas de valoración rellenadas por allegados del paciente. También se pueden triangular estos datos con los expedientes y la huella de papel de la que hablé anteriormente, con las observaciones clínicas y las impresiones del experto clínico que realiza la evaluación. Los resultados de la revisión médica también pueden resultar pertinentes. Otra fuente de información que se puede utilizar para triangular los informes del paciente son los tests psicológicos, en especial los que sirven para validar los síntomas. Y para terminar, cualquier archivo o expediente de evaluaciones anteriores del paciente también pueden resultar de interés a la hora de realizar el diagnóstico. Es muy difícil que el paciente finja todas estas fuentes de información para el diagnóstico de TDAH en adultos, pero sí es posible que los síntomas fingidos influyan en algunas para conseguir unos resultados sesgados. Finalmente, tal como he comentado anteriormente, podría ser deseable realizar unos test de validación de síntomas, como el test de memoria de palabras, el test de lectura o el test de la validación de síntomas médicos, pero hay que tener en cuenta que la mayoría evalúan la memoria o el rendimiento académico, específicamente la lectura. Vamos a dejar el tema de la evaluación del TDAH en adultos para examinar los tratamientos que se podrían recomendar después de recibir el diagnóstico.
En mi opinión, la primera intervención imprescindible es educar al paciente sobre las causas y el curso del TDAH, su naturaleza como un trastorno de la autorregulación y de las funciones ejecutivas y los tratamientos disponibles para abordarlo. Creo que la educación es una de las intervenciones más útiles que podemos ofrecer, porque ayuda al paciente a considerar sus problemas dentro de un contexto. En este sentido, el TDAH es como la diabetes. Es un trastorno crónico que causa considerables daños secundarios y necesita un control a diario. Me parece muy importante que los pacientes comprendan esta perspectiva. Si no logran comprenderlo de esta manera, lo más probable es que vayan en busca de curas milagrosas en Internet para erradicar el trastorno, cuando no existen tratamientos de este tipo. Además de educar al paciente sobre el trastorno, recomiendo encarecidamente que se apunte a uno de los 3 programas de terapia cognitivo-conductual que han demostrado ser útiles para mejorar los síntomas del TDAH y los déficits de las funciones ejecutivas en la vida diaria de los adultos con TDAH. Estos se centran en mejorar las funciones ejecutivas, como por ejemplo estrategias de autocontrol e inhibición, gestión del tiempo, organización personal, resolución de problemas y autorregulación emocional, además de la automotivación. Estos programas fueron desarrollados en la Facultad de Medicina de Harvard por Steve Saffron y sus compañeros. Han publicado un manual clínico sobre el tema que está disponible a través de los principales grupos editoriales. Existe un programa semejante que fue desarrollado por Russ Ramsey y Anthony Rothstein en la Universidad de Pensilvania. Este programa también se ha publicado en forma de manual clínico, con una descripción de los tratamientos recomendados en cada sesión. Y finalmente, en marzo de 2011, Mary Solanto y sus compañeros en el Centro Médico del Monte Sinaí en Nueva York publicaron su versión de un programa de terapia cognitivo-conductual para el entrenamiento ejecutivo de adultos con TDAH. Así que recomiendo que se familiaricen con uno o varios de estos manuales y que consideren la posibilidad de apuntar a sus pacientes en un programa de entrenamiento individual o grupal con este programa cognitivo-conductual muy estructurado. Los estudios indican que estas formas de terapia pueden de hecho mejorar los síntomas del TDAH y los déficits ejecutivos más allá de lo que puede conseguir los medicamentos por sí solos. Recomiendo también que consideren el tratamiento con medicamentos para sus pacientes adultos con TDAH. En mi opinión, más del 80% de los adultos con TDAH necesitarán medicación para abordar la gravedad de su trastorno. Los estudios demuestran que en relación con todo tipo de tratamientos psicosociales disponibles, los medicamentos son una de las opciones más eficaces. Tal como he comentado en el curso sobre medicamentos para el tratamiento del TDAH que ofrezco en esta página web, existen varias clases de medicamentos disponibles para controlar el TDAH. Los estimulantes constituyen desde luego la estrategia más veterana y mejor estudiada para controlarlo. Existen varios sistemas de liberación del medicamento al alcance del médico clínico. Píldoras de liberación inmediata, comprimidos de liberación prolongada, el sistema oral por bomba osmótica utilizado para el metilfenidato, y el parche cutáneo, utilizado también para el metilfenidato. Recientemente se ha empezado a comercializar una formulación de anfetamina que tiene menor peligro de abuso que los sistemas de liberación inmediata de este fármaco. Existen 2 fármacos no estimulantes, aprobados por la FDA para el tratamiento del TDAH, que son atomoxetina y un fármaco antihipertensivo guanfacina XR. A algunos médicos clínicos les gusta tratar a adultos con TDAH con antidepresivos o antihipertensivos, pero estos medicamentos no están aprobados por la FDA para este fin. Hay pocos indicios, desde luego, de que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o ese tipo de antidepresivos sean útiles para tratar el TDAH en adultos, pero los antidepresivos tricíclicos han sido testados en el pasado con adultos con TDAH y han arrojado ciertos resultados positivos. De todos modos, lo más razonable es el empleo inicial de estimulantes y/o el inhibidor de la recaptación de la norepinefrina, la atomoxetina, antes de recomendar un fármaco tricíclico, entre otros aspectos porque los primeros tienen un mejor perfil de seguridad que los antiguos antidepresivos tricíclicos de primera línea. Lo mismo ocurre con el uso de medicamentos antihipertensivos. Los tratamientos de primera línea para el TDAH deberían ser valorados antes de recomendar tratamientos antihipertensivos. Y desde luego no hay indicio que los típicos fármacos antipsicóticos o estabilizadores de estado de ánimo sean útiles para controlar el TDAH, aunque pueden ser útiles para controlar ciertos trastornos comórbidos, como el trastorno bipolar.
Recomiendo encarecidamente que empleen las versiones de liberación prolongada de estos medicamentos siempre que sea posible para poder controlar el trastorno durante la mayor parte del día y hasta las primeras horas de la noche y ayudarles a abordar sus responsabilidades, que son mayores que la de los niños con TDAH. Si resulta necesario, se puede complementar los sistemas de liberación prolongada con estos medicamentos en su versión de liberación inmediata al final del día. En muchos casos es probable que sea necesario una combinación de fármacos, la polifarmacia, porque más de un 80% de los adultos con TDAH pueden tener un segundo trastorno y más de un 50% un tercer trastorno. Por tanto, es bastante común la comorbilidad del TDAH con otros trastornos. Los más comunes son los trastornos de ansiedad, la depresión y otros trastornos de exteriorización como el trastorno negativista, el trastorno de conducta y de personalidad antisocial. Además de los medicamentos, los médicos clínicos deberían considerar recomendar a los adultos con TDAH que tienen problemas en un entorno laboral específico que busquen asesoramiento vocacional u orientación laboral. Encuentro que resulta especialmente valioso para adultos jóvenes que todavía no han comenzado su vida laboral o que han empezado a desarrollar una carrera, pero aún están al inicio, y para los que tienen flexibilidad de considerar un posible cambio a otro tipo de actividad laboral donde sus síntomas de TDAH no les creen dificultades. Por tanto, me parece útil que los médicos clínicos consideren la posibilidad de otros trabajos que pueden ser más tolerantes con los síntomas del TDAH y tener en cuenta las aptitudes e intereses de estas personas para intentar aconsejarles sobre un tipo de trabajo y entorno laboral que les resulten más satisfactorios. Los adultos con TDAH frecuentemente informan que funcionan mejor en trabajos que requieren mucho movimiento. Por ejemplo, educación física, ventas a domicilio, trabajos que requieren la interacción frecuente con otras personas como ventas al público, las artes escénicas como el teatro, la música o el humor. Las Fuerzas Armadas es otra área en la que los adultos con TDAH informan que trabajan bastante bien. Sea como sea la actividad laboral, creo que puede resultar útil un asesoramiento vocacional u orientación laboral, especialmente para los adultos jóvenes. En Estados Unidos, los adultos con TDAH están protegidos en el entorno laboral por la Ley de Personas con Discapacidad y tienen derecho a ajustes, pero la clave aquí es que deberían ser ajustes razonables. El adulto tiene que documentar correctamente el diagnóstico de TDAH y demostrar que los tratamientos que reciben son insuficientes para ayudarles a abordar el TDAH en su lugar de trabajo antes de conseguir estos ajustes. Mis compañeros y yo encontramos también que a veces es contraproducente declarar un caso de TDAH al empresario. Por eso no animo a todos los adultos con TDAH a ir corriendo por los pasillos en su lugar de trabajo anunciando a grito pelado que tienen el trastorno e insistir en la realización de adaptaciones. Se trata de un tema muy sensible y creo que es necesario abordarlo caso por caso, teniendo en cuenta el tipo de empresario y la posibilidad de que sea comprensivo con el individuo y le conceda los ajustes que solicita. Los adultos con TDAH que están casados o que conviven con otras personas también podrían ser buenos candidatos para terapia de pareja o de familia. Si les interesa, les recomiendo que sus pacientes lean el libro de Gina Pera, Se trata de ti, de mí o del TDAH en adultos, un excelente libro de bolsillo sobre el impacto de TDAH en la vida matrimonial o de pareja. Contiene muchas recomendaciones para mejorar la manera de abordar estas dificultades en la relación. El adulto con TDAH y su pareja pueden necesitar una terapia de pareja estructurada. Frecuentemente hemos utilizado enfoques como el entrenamiento en métodos de comunicación y de resolución de problemas para ayudarles a enfrentarse a estas dificultades. Recomiendo también que se les asesore sobre la división de responsabilidades en casa para que la persona de la pareja que no tiene TDAH asuma responsabilidades que tienen una temporalidad muy específica, como el pago de las facturas, llevar a los niños al colegio o las revisiones médicas. En cambio, el individuo con TDAH puede asumir las responsabilidades o tareas domésticas que no tengan una temporalidad tan precisa, como bañar a los niños, ayudarles a vestirse para el colegio o cuidar el jardín, el césped, etc. Esta división de trabajo en el hogar, según los requisitos del tiempo, puede ser una recomendación útil para los adultos con TDAH y sus parejas. Tal como he comentado anteriormente, muchos adultos con TDAH tienen trastornos comórbidos y pueden ser necesarias varias intervenciones psicosociales o farmacológicas para abordarlos. Estos pueden consumir alcohol, tabaco y marihuana con mayor frecuencia que otros individuos, y si tienen un historial de trastorno de conducta, pueden ser buenos candidatos para ser derivados a programas para el tratamiento de abuso de sustancias o de tabaquismo.
Además de estas maneras más generalizadas de abordar el tratamiento, existen varias estrategias específicas que se pueden recomendar a los adultos con TDAH para ayudarles a hacer frente al trastorno en el entorno laboral o académico. Suponen dos de las áreas en las que estas personas experimentan mayores niveles de disfunción y, por tanto, voy a repasar varias de estas recomendaciones. Para empezar, recomendamos que los adultos intenten hacerse visiblemente responsables ante otras personas en relación con los objetivos que se han fijado para ese día o con los programas de autoayuda en los que pueden estar participando, como programas de ejercicio, pérdidas de peso, control del colesterol o de la dieta. Buscar una persona, por ejemplo un amigo, pareja, vecino o compañero de trabajo que esté dispuesto a encontrarse con esta persona durante solamente 15 minutos, 5 minutos 3 veces al día, probablemente aumentará las posibilidades de los pacientes con TDAH para cumplir con sus objetivos o con sus programas de transformación personal. Recomendamos además que los pacientes busquen lo que llamamos un mentor o un coach en el trabajo o en el entorno académico, si están en la universidad. Se trata simplemente de pedirles a estas personas 15 minutos de disponibilidad al día, que deberían estar divididos en periodos de 5 minutos por la mañana, al mediodía y al final de la tarde. Durante estas visitas breves, el paciente informa al mentor sobre sus objetivos para ese día y qué ha hecho hasta el momento para conseguirlos. Si se pide a otro adulto colaborar como mentor o coach en estos entornos, recomiendo encarecidamente que los pacientes le recompensen de alguna manera, cada cierto tiempo, por ejemplo, invitándoles a comer 1 o 2 veces por semana. Es necesario apoyar y reconocer de alguna manera a las personas que se ofrecen a realizar este trabajo adicional de supervisión para que no se quemen rápidamente. Además de hacerse visiblemente responsables ante otra persona, creemos que las personas con TDAH deben localizar al especialista en TDAH en el campus universitario y apoyarse en él para que les ayude con esta tarea. Estos expertos en Estados Unidos pueden aportar asesoramiento, terapia cognitivo-conductual, entrenamiento de las funciones ejecutivas o simplemente los servicios de mentorización como los que acabo de comentar para ayudar al joven adulto a tener un mayor éxito dentro del entorno universitario. Tal como he comentado, es muy probable que los adultos con TDAH consuman nicotina, cafeína, alcohol u otras sustancias para intentar hacer frente a sus síntomas. Tanto la cafeína como la nicotina son estimulantes, y aunque es cierto que la nicotina puede ayudar a la hora de controlar los síntomas del TDAH, es obvio que el paciente se está automedicando con una droga que es altamente adictiva. Por tanto, animamos a los pacientes que abusan de estas sustancias a intentar reducir su consumo de forma voluntaria y, si es necesario, aprovechar los programas para combatir el tabaquismo u otros programas de este tipo para reducir su dependencia. Sugerimos también que si el paciente no está apuntado a uno de los programas de terapia cognitivo-conductual ya comentados, consideren solicitar asesoramiento formal a un experto en TDAH para la administración del tiempo y de la organización. En Estados Unidos existe una red de personas que realizan este trabajo de orientación o asesoramiento, The Coaching Network. Si buscan a través de Google, encontrarán varias páginas web y diversos orientadores localizados por todo el país que han recibido preparación para trabajar con pacientes con TDAH en adultos. Estos orientadores funcionan igual que los mentores que he mencionado anteriormente, pero tienen además una preparación adicional específica en relación con el TDAH para poder asesorar a los pacientes sobre el trastorno y recomendar otros tratamientos que pueden ser necesarios. Se ha visto que este tipo de orientación es un buen complemento a los medicamentos para ayudar a las personas con TDAH en la gestión de su tiempo y la organización personal. Otra recomendación a los pacientes para ayudar con su funcionamiento en el entorno laboral o académico es comprar agendas organizadas por semana o simplemente cuadernos en blanco para apuntar absolutamente todo lo que se han comprometido a hacer, lo que las otras personas les han pedido que hagan, todas las promesas que hacen y otros datos específicos importantes que necesitan recordar. Deben consultar estos calendarios o diarios varias veces a lo largo del día laboral. Creemos que estas herramientas de papel y lápiz de bajo nivel tecnológico resultan aún más útiles a la hora de cumplir estas funciones que los mecanismos más sofisticados como grabadoras digitales, ordenadores, etc. Los calendarios y diarios funcionan para compensar los déficits de la memoria de trabajo que para los adultos con TDAH suelen resultar problemáticos. También existen mecanismos tecnológicos y de software que pueden ser útiles. Ya he comentado algunos de ellos, como las grabadoras digitales y el programa de Outlook para organizar citas y asuntos de trabajo. Existe también el Watchminder,
un reloj de pulsera que se puede programar semanalmente para que avises sobre fechas y tiempos límites que se aproximan. Se puede conseguir más información sobre el Watchminder en la página web addwarehouse.com y también a través de Google. Los adultos con TDAH se quejan frecuentemente de tener dificultades para escribir, de tener una letra ilegible, y por tanto solemos animarles a aprender a manejar un programa de tratamiento de texto y utilizarlo con un ordenador. Otra manera de ayudarles a cumplir con sus compromisos, obligaciones de realizar informes, proyectos o trabajo de clase escritos, en el caso de los universitarios, es aprovechar los dispositivos de grabación y de dictado. Debido a su disfunción en la memoria de trabajo, los adultos con TDAH a menudo tienen dificultades con la comprensión lectora, de visionado y auditiva. Una manera de compensar estos problemas de comprensión es grabar las clases importantes en el entorno académico o las reuniones importantes en el entorno laboral para poder repasarlas más adelante y asegurarse de haber sacado la mayor información posible. Otra manera de hacer esto es a través del Smart Pen, cuya información está disponible, como se ve en la diapositiva, en la página web livescribe.com. Se trata de un bolígrafo que tiene un dispositivo de grabación en la parte superior. Al contacto de la punta del bolígrafo con una hoja especial para la grabación de apuntes, se inicia y se para la grabación. De esta manera se puede hacer un registro en audio de clases o reuniones. Les animo a informarse sobre el Smart Pen en la página web indicada aquí. También animamos a los alumnos en entornos académicos, como por ejemplo los campus universitarios, a buscar todos los materiales complementarios o sesiones adicionales de apoyo que estén dispuestos a ofrecer los profesores, incluso si simplemente se trata de asistir a la clase y quedarse después para realizar los deberes mientras el profesor corrige trabajos en el aula. Este tipo de estructura puede resultar muy útil a la hora de asegurarse de que los trabajos se realicen dentro del tiempo estipulado. Tener al profesor presente también ayuda por si al alumno le surgen preguntas a la hora de realizar los deberes. Se aconseja además que los adultos trabajen y estudien en grupos pequeños y que trabajen tanto en el entorno laboral como en el académico con otras personas que se organizan bien y administran bien el tiempo. Se trata de aprovechar la presencia de otras personas para ayudar al adulto con TDAH con la estructuración necesaria para no desviarse de la tarea asignada y así mejorar la persistencia y conseguir que sus objetivos se cumplan en el tiempo previsto. A continuación, les comento otras sugerencias para facilitar el funcionamiento de los adultos con TDAH en el entorno laboral o académico. Deben asegurarse de que las asignaturas o las tareas laborales más difíciles y las reuniones más tediosas tengan lugar al final de la mañana o a primera hora de la tarde. Los estudios sugieren que los adultos con TDAH tienen un ligero retraso en el ritmo diurno, es decir, que en sus autoinformes comentan que alcanzan su máximo nivel de estado de alerta y atención al final de la mañana y a primera hora de la tarde y no a primera hora de la mañana como la mayoría de los adultos. Conocer las horas del día en las que funcionan mejor y tienen mayor capacidad de concentración para programar asuntos de trabajo o clases más difíciles puede ser una adaptación muy útil para abordar los déficits de atención que padecen. Sugerimos también que estas personas vayan alternando los trabajos o tareas más difíciles o tediosas en el entorno laboral con otros que les resulten más interesantes o placenteros para no obligarse a prestar atención durante periodos de tiempo prolongados a asuntos que les cuesten o no les interesen. En los entornos académicos frecuentemente se recomienda que los adultos con TDAH tengan un tiempo adicional para terminar exámenes con una duración programada. No hay estudios que demuestren que este tiempo adicional es beneficioso para los adultos con TDAH. De hecho, según algunas encuestas realizadas entre esa población, el tiempo adicional no les resulta útil y desde luego no existe una base de investigación que apoye esta tesis. Los estudios y encuestas que hemos realizado con adultos con TDAH sugieren dos estrategias alternativas que pueden servirles de ayuda a la hora de abordar los exámenes de una duración programada. La primera es que haga el examen en un entorno relativamente libre de distracciones o de una forma individualizada. La segunda es una estrategia que se conoce como tiempo fuera del reloj y es una manera de permitir que el alumno distribuya el tiempo para poder realizar breves y frecuentes periodos de descanso durante un examen. Funciona de la siguiente manera. Cuando el alumno tiene que presentarse a un examen de duración programada, se le da un cronómetro que pone en marcha cuando inicia el examen. Cuando lo necesita, puede parar el cronómetro, levantarse, tomar un pequeño descanso, beber agua, estirarse y volver para poner el cronómetro en marcha de nuevo y reanudar el examen.
De esta manera no emplea más tiempo con el examen que el resto de los alumnos. El tiempo cronometrado es el mismo, pero el alumno con TDAH tiene la posibilidad de parar y reanudar el cronómetro para interrumpir el proceso cuando necesite un descanso. Es cierto que el alumno tardará más tiempo en terminar, pero el tiempo adicional no es la estrategia en sí, sino un producto secundario de una estrategia mejor que permite al alumno distribuir su dedicación al examen e intercalarla con descansos frecuentes. Los estudios muestran que el ejercicio físico ayuda a los individuos con TDAH a enfrentarse a sus síntomas e incluso disminuirlos. Por tanto, recomendamos que realicen ejercicio aeróbico de forma habitual. También puede funcionar como un mecanismo específico de utilidad justo antes de entrar en un examen, clases tediosas, reuniones largas o antes de emprender un trabajo o tarea extensa, difícil o aburrida. Salir a correr o realizar otros tipos de ejercicio físico justo antes de iniciar estas actividades puede ayudar a aumentar la capacidad de atención y autocontrol del adulto con TDAH hasta un nivel suficiente para abordar estas situaciones con éxito. Otra estrategia para lidiar con los problemas de la memoria de trabajo es tomar apuntes constantemente en clase durante conferencias o reuniones. El adulto con TDAH debería tener siempre a mano un cuaderno y un lápiz y debería tomar apuntes continuamente, aunque solo sea frases cortas, garabatos, jeroglíficos personalizados u otros métodos de taquigrafía para captar en papel la información que tendrá que recordar después de la clase o la reunión. Encontramos que los adultos con TDAH frecuentemente tienen dificultades porque se distraen y tienen tendencia a la divagación mental cuando tienen que prestar atención a un trabajo en el entorno laboral o universitario durante un tiempo prolongado. Existen varios mecanismos en el mercado que emiten señales táctiles y que se pueden utilizar en estas situaciones. Se puede programar para que vibren a intervalos específicos o incluso aleatorios. La vibración le indica al paciente que debería volver a concentrarse en su trabajo o lo que ocurre en su entorno. Uno de estos mecanismos es el Motivider, que figura aquí en la diapositiva. Se puede conseguir más información sobre este producto y otros parecidos en addwarehouse.com o buscando en Google. Además de estas adaptaciones, otra sugerencia que nos parece útil para adultos con TDAH es el sistema SQ4R para mejorar la memoria de trabajo y la comprensión lectora. El SQ4R es una estrategia que existe desde hace décadas. Se ha empleado muchísimo en el aula para ayudar a mejorar la comprensión lectora, pero puede ayudar a los adultos con TDAH cuando necesitan leer y recordar textos muy extensos. SQ4R es el acrónimo de los pasos que el adulto debe realizar a la hora de leer. Para empezar, mirar por encima el material a leer. A continuación, formular una serie de preguntas que hace falta contestar una vez que se haya leído el texto. Entonces, leer un párrafo, decir en voz alta los datos claves que contiene y apuntarlos. Y por último, tiene que revisar sus apuntes y, si es necesario, leerlos en voz baja para sí mismo. Este es el proceso al que se refiere los 4R, en inglés Read, Recite, Write and Review, que en español quiere decir leer, recitar, escribir y repasar. Entonces se repite el proceso con el párrafo siguiente y se sigue trabajando el texto por párrafo. Obviamente de esta manera se tarda más en leer el material que lo que necesitan otras personas, pero resulta mucho más eficiente que lo que suelen hacer los adultos con TDAH, que habitualmente es leer un párrafo y cuando llegan a la mitad de la página, haberse olvidado de lo que habían leído, volver al inicio de la página y seguir de esta manera 3, 4 o 5 veces hasta conseguir terminar la página. Por eso, el SQ4R es una estrategia muy efectiva para retener información durante la lectura. A menudo sugerimos que los adultos con TDAH que tienen que estudiar lo hagan en grupo. Este proceso se llama tutoría entre iguales y se puede realizar en el trabajo con un compañero si el material que hay que estudiar está relacionado con la actividad laboral o con otros alumnos si se trata del entorno universitario. En la tutoría entre iguales, un individuo desempeña la actividad de tutor y el otro es el alumno, y se va cambiando el rol según avanza con el material a estudiar para que cada uno tenga la oportunidad de participar como alumno y tutor. Se trata de una manera muy útil para aprender contenidos nuevos y la participación de un compañero ayuda a que el adulto con TDAH no se distraiga. Este proceso funciona también para trabajar en equipo varias personas y realizar proyectos. Sugerimos también que los universitarios busquen a otros alumnos e intercambien números de teléfono móvil y dirección de correo electrónico para que puedan contactar inmediatamente con compañeros de clase si no han apuntado los trabajos que hay que entregar o si han traspapelado materiales o información necesarios.
Tal como he recomendado, creo que los alumnos con TDAH deberían aprovechar cualquier clase o actividad de apoyo que se ofrezca en el entorno académico o laboral y programar reuniones con profesores en la universidad o con los supervisores en el trabajo para hacer un seguimiento de su progreso hacia la consecución de sus objetivos. Recomendamos que estas reuniones se celebren cada 3 o 6 semanas para asegurarse de que cualquier dificultad que pueda experimentar el individuo se detecte a tiempo para resolverla antes de que las consecuencias lleguen a ser graves. Y como he sugerido anteriormente, creo que programas de ejercicio físico habitual son muy útiles para adultos con TDAH y les animo a que participen en ellas. No es simplemente una cuestión de mejorar su capacidad de atención en el trabajo o en la universidad, sino para abordar los problemas de salud que comenté en la segunda parte de este curso. Estas personas son más propensas a la obesidad. Igualmente son más propensas a enfermedades coronarias y a sufrir de estrés en todos los aspectos de su vida. Por eso el ejercicio puede ser una manera de ayudarles a hacer frente a estos otros problemas de salud, además de ayudarles con su capacidad de concentración en el trabajo. Un tema que surge a veces a la hora de asesorar a los adultos con TDAH que tienen hijos son los riesgos que el trastorno supone para su capacidad de ejercer como padres. Se han realizado varios estudios sobre el impacto del TDAH en adultos en lo referente a la crianza de los hijos, y el impacto no es positivo. La probabilidad de que los hijos de adultos con TDAH también tengan el trastorno es alta, debido a su naturaleza genética. De hecho, entre un 40 y un 54% de los hijos de adultos con TDAH tienen probabilidad de tener el mismo trastorno. Esta situación puede resultar, por supuesto, problemática y aumenta los conflictos familiares. Hemos encontrado también que en los casos de TDAH parental existe un mayor riesgo de trastorno de conducta en los hijos, aunque ellos no tengan TDAH. También está relacionado frecuentemente con la paternidad temprana. Tal como he indicado en mis otros cursos, especialmente en la segunda de las 3 partes de este curso sobre el TDAH en adultos, estas personas tienen una mayor tendencia a iniciarse como padres a una edad más joven que la población general, y de hecho es posible que a los 19 años ya tengan un hijo. El 40% de los individuos a los que realizamos un seguimiento de su TDAH desde la infancia hasta la edad adulta tenían un hijo antes de llegar a los 20 años de edad. Por tanto, es de esperar que los adultos con TDAH que tienen hijos probablemente los hayan tenido a una edad más temprana que la población general. Como se sabe, la paternidad temprana en sí presenta unos problemas específicos. También hemos encontrado que los adultos con TDAH que tienen hijos tienen mayores probabilidades de ser padres o madres solteros, de tener una relación de pareja con un alto grado de insatisfacción o un matrimonio que experimenta un mayor nivel de angustia de lo normal. Hay que mantener todos estos factores en mente a la hora de evaluar a los adultos con TDAH que tienen hijos. Estos pacientes también refieren un mayor nivel de estrés parental y mayores probabilidades de embarazos no planificados o no deseados, lo cual es otro motivo de estrés dentro de la situación familiar. Se ha demostrado que el TDAH parental disminuye la probabilidad de un buen control de las actividades de los hijos, lo cual es un factor de riesgo para lesiones por accidente. La implementación de mecanismos formales que les recuerden controlar con cierta frecuencia a sus hijos es un tema que posiblemente habrá que abordar en el caso de los padres con TDAH. Se ha visto que el TDAH parental produce una aplicación inconsistente de la disciplina y el uso de una disciplina severa con mayor frecuencia que otros padres. Hemos encontrado también que el TDAH parental conlleva a veces una menor implicación en las actividades de ocio y un nivel más bajo de refuerzo social de la conducta prosocial de los hijos. Por eso es posible que sea necesario trabajar con los padres con TDAH para mejorar estas habilidades específicas. Aquí hay algunas referencias a libros que les podrían interesar en relación con el TDAH parental y su impacto sobre la crianza de los hijos. ¿Qué sugerencias puedo ofrecer a los padres con TDAH para abordar la crianza de sus hijos y el desempeño de sus responsabilidades familiares? Para empezar, que consideren la posibilidad de medicarse y asegurarse de que los medicamentos hagan efecto durante las horas en las que tienen que ejercer sus responsabilidades parentales. Los estudios muestran que los medicamentos para el TDAH mejoran tanto los síntomas como la conducta parental, y que consideren también la posibilidad de participar en un programa de entrenamiento conductual parental en una clínica psicológica o psiquiátrica. Según los estudios realizados, el padre o la madre con TDAH deberían tratarse el trastorno antes de apuntarse a estos programas para evitar que el TDAH parental
interfiera con su participación plena. Como he dicho anteriormente, el progenitor que no tiene TDAH debería encargarse de los deberes y asuntos escolares y otros temas relacionados con los hijos que tienen que realizarse dentro de unos tiempos específicos, mientras que el padre o la madre con TDAH puede asumir otros cuidados de los hijos, por ejemplo, bañarles, vestirles, jugar con ellos. Se aconseja que los padres puedan alternar las responsabilidades con los niños cada 2 días, y de esta manera se asegura que ninguno de los dos tenga que cargar en exceso con los cuidados o la crianza de los hijos. Sugerimos también que los padres con TDAH busquen maneras de salir temporalmente de las situaciones en las que se sienten excesivamente estresados o desbordados por sus hijos y con un exceso de emoción. Aconsejamos que se vayan a su habitación y se tomen una pausa en un lugar tranquilo hasta poder recuperar el control de sus emociones antes de lidiar con su hijo, especialmente cuando se haya producido una conducta problemática. Sugerimos que si el adulto con TDAH tiene intención de llevar a cabo una medida disciplinaria, siempre consulte primero con su pareja antes de llevarla a cabo para que puedan comentar formas más racionales de efectuar el castigo y así evitar la impulsividad y el uso excesivo de la disciplina severa. Creo también que el adulto que no tiene TDAH debería ser el que lleve a los hijos en coche a sus diversas actividades, siempre que sea posible, a no ser que el adulto con TDAH esté bajo tratamiento con medicamentos. El TDAH supone riesgos muy graves en la conducción, y nadie quiere exponer a sus hijos a este tipo de riesgo si se puede evitar. En el hogar también se puede utilizar dispositivos externos que emiten señales, por ejemplo, temporizadores que vibran, como el Motivider, mencionado en la diapositiva anterior, y otros dispositivos como temporizadores de cocina o del horno, para recordarle al padre con TDAH que tiene que vigilar las actividades de sus hijos. Pueden programarlos para que suenen a intervalos frecuentes en los que debería ir a ver lo que hacen los niños y dónde están. Se trata de una manera de paliar los problemas que presenta el TDAH a la hora de controlar las actividades de los hijos. Mi último consejo es para las familias en las que el adulto con TDAH no quiere colaborar con el tratamiento. Es una situación que conozco personalmente, por haberla vivido en mi propia familia. Por tanto, estas recomendaciones están basadas en mis experiencias y las de familias de otros adultos con TDAH que hemos asesorado. Aconsejamos a estas familias que dejen de interpretar la conducta del paciente desde una perspectiva moralista. El TDAH es un síndrome que afecta al lóbulo frontal y nadie, desde luego, interpretaría los déficits relacionados con trastornos del lóbulo frontal desde una perspectiva moral, como si se tratara de una desobediencia intencionada. Si consideran al paciente como una persona con una enfermedad mental, les puede ayudar a sentir cierta comprensión y estar dispuestos a realizar adaptaciones y hacer algunas excepciones con el adulto con TDAH. Sugerimos también que los allegados funcionen como una red de seguridad para el adulto con TDAH, que les aporten ayuda económica, de mantenimiento sanitario, cuidados médicos y dentales para que no lleguen a situaciones límite. No se trata de permitir malas conductas, sino de recomendarle a los miembros de la familia que intenten evitar que el adulto con TDAH se quede sin hogar o incluso en una situación peor. No sugerimos que se le dé dinero al adulto con TDAH siempre que lo pida, sino que la familia le aporte la ayuda financiera necesaria para cubrir estos servicios imprescindibles. Creemos además que los familiares deberían estar preparados para apoyar al adulto con TDAH en el momento en que sugiera que está dispuesto a participar en actividades constructivas que pueden mejorar su calidad de vida, como iniciar el tratamiento con medicamentos, continuar con su formación, recibir formación o recapacitación laboral, buscar empleos más apropiados, apuntarse a un programa de desintoxicación de drogas o de tabaco, o simplemente apuntarse a programas de entrenamiento cognitivo-conductual para el TDAH. En el momento que el adulto con TDAH sugiere que está dispuesto a participar en este tipo de servicio, sus familiares deberían estar preparados para actuar con rapidez, para inscribirle mientras el paciente todavía tenga un alto grado de motivación. Finalmente, recomendamos que los familiares no dejen de comprometerse e involucrarse en la vida del adulto con TDAH, aunque el paciente no colabore con su tratamiento. Emitir ultimátums, amenazar con desvincularse del paciente o separarse de él son estrategias que tienen muy pocas posibilidades de resultarle útiles. Recomiendo que lean el libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de personas altamente eficaces, o familias altamente eficaces, en el que pueden leer sobre lo que Covey llama la cuenta bancaria emocional. El término es simplemente una metáfora de la relación que uno mantiene con sus familiares. Es necesario realizar ingresos en esa cuenta y estos ingresos tienen que ver con la buena voluntad, el apoyo, el ánimo
y el feedback positivo, porque de vez en cuando va a ser necesario pedir un reintegro de la cuenta a la hora de aconsejar al paciente o criticar algo que está haciendo o, en mi opinión, recomendarle que busque tratamiento para el TDAH. Si no existe una inversión amplia en esta relación o cuenta bancaria emocional, lo más probable es que no haga caso a estos consejos. Así que es importante mantenerse involucrado y ser comprensivo con la persona con TDAH, sea como sea la situación. De otra forma, perderá cualquier capacidad de influir sobre la manera en que estos adultos abordan su trastorno y sus disfunciones. Espero que este curso sobre el TDAH en adultos les haya servido para aprender mucho. En la tercera parte de mi curso han aprendido acerca de la evaluación del TDAH en adultos. Han visto que este proceso de evaluación depende del uso de métodos y fuentes de información múltiples, entre ellos las entrevistas estructuradas y no estructuradas, la escala de valoración de banda estrecha y de banda ancha, los informes de allegados sobre el funcionamiento actual y en la infancia del paciente, la recogida de datos de los test psicológicos. Otras fuentes de información incluyen los expedientes que existen en diversos archivos que documentan la disfunción y pueden servir para apoyar el autoinforme del paciente sobre sus disfunciones en varias de las principales áreas de la actividad diaria. Las escalas de valoración de disfunción, como mi escala baremada de disfunción funcional, son fuentes de datos importantes, igual que la recogida de observaciones clínicas e impresiones del paciente. Todas estas fuentes de información forman parte del proceso de realizar una evaluación exhaustiva de un adulto para comprobar si tiene TDAH. Espero también que hayan aprendido que para el diagnóstico del TDAH se debería modificar los criterios del DSM-4 o basarse en el nuevo listado de síntomas de TDAH en adultos que comenté en la primera parte de este curso, además de aplicar una edad de inicio más amplio antes de los 12 a los 16 años. Todo esto quiere decir que el DSM-4, tal como está escrito, no es apropiado para diagnosticar el TDAH en adultos y requiere cierta modificación para mantener su sensibilidad para diagnosticarlo. Espero que hayan aprendido, además, que el control del TDAH en los adultos se basa en un conjunto de actuaciones para el tratamiento, que incluye un diagnóstico apropiado, una evaluación exhaustiva, educación del paciente y sus familiares, un tratamiento de base con medicamentos para el TDAH u otros medicamentos para controlar los trastornos comórbidos, terapia de modificación de conducta y otras adaptaciones en el entorno laboral, académico y familiar. Todo esto permitirá crear el programa más efectivo para abordar el TDAH y las disfunciones relacionadas con este trastorno. El TDAH en adultos es un trastorno muy tratable. Existen más métodos para tratar el TDAH que para muchos otros trastornos psiquiátricos. Estos métodos, como los medicamentos para el TDAH, consiguen un grado de mejoría mayor para un mayor número de pacientes y producen un mayor grado de normalización de los síntomas que muchos otros trastornos psiquiátricos. Así que existe un motivo para tener muchas esperanzas de controlar el TDAH en la edad adulta. Les doy las gracias por apuntarse a este curso. Espero que se apunten a los otros 2 cursos sobre TDAH en adultos que ofrezco en esta página web. Les invito también a apuntarse a los otros cursos que he preparado sobre el TDAH para esta página. Les invito también a visitar la página web de mi editorial guilford.com para conocer los productos relacionados con el TDAH que he desarrollado. Están, por ejemplo, las 3 nuevas escalas de evaluación para evaluar adultos, especialmente los adultos con TDAH, como la escala de evaluación Barclay 4 para el TDAH, la escala de déficit y las funciones ejecutivas, o la escala de disfunción funcional para la evaluación de la disfunción psicosocial en 15 áreas distintas. También he escrito libros de texto sobre el TDAH, además de libros no académicos para adultos con TDAH, como pueden observar aquí, y para los padres de niños con TDAH. Les invito a conocer estos productos y otros en la página web de mi editorial o en las librerías principales. Muchas gracias por haberse apuntado a este curso. Adiós.